Entonces, vamos a hablar hoy de modelos de cambio de régimen. Entonces, esto es, digamos que en series de tiempo, lo que ocurre ya después de que ven modelos como el que vimos la clase pasada de panel, lo que sigue ya son modelos no lineales. Entonces, los modelos no lineales, el primer tipo de modelos no lineales es este. Probablemente el símil de este, no exactamente, pero el símil de este es como piénsenlo en econometría. Primer modelo no lineal que solemos ver se llama probability, que modela una respuesta binaria. En el caso de series de tiempo, vamos a tener los modelos de cambio de régimen. No necesariamente modelan una respuesta binaria, sino lo que modelan son dos trayectorias de la serie, porque existen dos regímenes distintos. Entonces, esa es un poco la idea de lo que motivaría esto. Entonces, asumamos por un momento que lo que tenemos es un problema de que, de que la serie de tiempo tiene como dos tipos de trayectorias que conviven en el mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, piensen que son situaciones en las cuales, por ejemplo, la serie de tiempo tiene un régimen donde se comporta bajo y otro donde se comporta alto. ¿Cuáles son? Pues las aplicaciones más tradicionales de esto son, por ejemplo, los modelos de epidemiología. Porque, por ejemplo, piensen esto, las enfermedades, por ejemplo, las respiratorias son estacionales totalmente. Entonces tienen una parte donde se comportan muy estables, que es cuando la gente casi no se enferma, que es normalmente en las épocas de calor o de verano, y otra parte donde la gente se enferma muchísimo, que es normalmente los inviernos. Entonces, a veces existen esos dos regímenes, ¿no? Entonces, eso es lo que puede modelar. Eh, yo lo he visto en aplicaciones ahí. Por ahí tengo un tesista que hizo un trabajo de esto, también que hizo un modelo de cambio de régimen, pero él lo pensó para compras de gobierno. Entonces, él lo pensó como que existían dos regímenes distintos. Uno en el que operaba por ejemplo, esto lo hizo para un hospital, cuando el hospital, por ejemplo, ya no podía hacer compras siguiendo las reglas de compras del gobierno porque se les había quedado el stock, entonces realizaban compras de otra manera, y había otro momento donde sí las compras las hacían bajo las reglas. Entonces, parecía que era un ejemplo perfecto para modelarlo porque se trataba del mismo bien, pero se sujetaba a diferentes reglas. Entonces, lo pensamos modelando como un modelo de cambio de régimen y más o menos funciona, ¿no? La idea. Es un poco por eso este planteamiento. Entonces, digamos que los modelos de cambio de régimen hay de dos tipos. El primero es que son modelos que se caracterizan porque hay una variable observable que determina los regímenes. El segundo es cuando no tenemos una variable observable, pero sí conocemos un proceso subyacente que puede explicar el fenómeno. Entonces, voy a entrar con más detalle a cada uno de ellos, pero voy a empezar con el uno y luego voy a seguir con el dos. Entonces, por ejemplo, los modelos determinados por información observable, ustedes los van a ubicar así en la literatura como CAR, que es la abreviación en inglés de modelos autorregresivos con umbral. Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a hacer ahora es vamos a regresar al escenario que ya conocíamos, que son los modelos autorregresivos. Entonces, asumamos por un momento que regresamos a esos modelos, lo primero que vimos, ni siquiera los de armas, sino los AR, ¿sí? Dejemos por un momento de lado los de medias móviles, solamente quedémonos con los AR. Y luego existe una derivación de este que se llama TETAR, que es cuando la información, digamos, que explica el cambio de régimen es endógena a la misma variable. Los más comunes, lo que ustedes van a encontrar de forma más común es precisamente este setup. Ese es el más común dentro de los modelos de cambio de régimen cuando la información es observable. Y la especificación es muy sencilla. La especificación es simplemente esta ecuación que tengo aquí. Entonces, digamos por un momento que una variable que nos interesa, tiene dos posibles regímenes, un alto y un régimen bajo. Entonces, cualquiera de los dos es en estricto sentido un AR1, ¿sí? Cualquiera de los dos. Entonces, son dos series, una con un AR1 y otra con AR1. Bueno, no dos series, sino dos modelos distintos para la misma serie. Ahora, ¿cuándo ocupamos el primer modelo? Bueno, cuando decimos que, por ejemplo, la regla de selección de que esté en el primer caso
es que justamente la observación inmediata anterior sea menor al umbral. Este C va a ser el umbral. Y digamos que los demás casos, cuando el valor inmediato anterior esté por encima de C, entonces estaremos en otro régimen. ¿Sí? Es un poco la idea. Es decir, esa, esa C nos va a dividir la serie. Ahora, ¿cuáles son algunas de las condiciones que debe cumplir esto? Ah, la primera condición es que el error sigue estando centrando en cero, con la diferencia de que vamos a decir que el error centrado en cero, pero considerando toda la historia. ¿Sí? Es decir, dada toda la historia que sabemos de la serie, el error seguirá centrado en cero. Ahora, podemos relajar todavía más este modelo, porque ese modelo que está ahí arriba tiene cambios muy abruptos, porque simplemente es como partir la serie, ¿no? Es decir, o estás en la parte de arriba o en la parte de abajo del régimen, ¿no? Y está partido totalmente. Hay una forma de suavizar ese proceso de transición entre un modelo y otro. Y más que suavizar, un proceso como de establecer una variación derivada de la probabilidad de que estés en un régimen o de que estés en otro. Entonces, ese setar lo podemos relajar un poco y establecerlo como es. Y noten en estricto sentido, qué es lo que está representando. Lo que está representando, me voy a permitir escribirlo aquí al lado, es que lo que estoy diciendo es que y de t es igual a una expresión, que la voy a poner aquí entre paréntesis, multiplicado por la probabilidad de que ocurra exactamente esa cosa. Sí, lo voy a poner aquí, pues, más otro estado por la probabilidad de que no ocurra exactamente ese escenario. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, aquí está, es decir, esta ecuación que está aquí ocurre con esta probabilidad. Y esta ecuación que está aquí ocurre con el complemento de la probabilidad, que sería 1 menos g. ¿Sí? Entonces, esta es una forma también de representar los modelos de TAR, pero asumiendo que el proceso subyacente es una función de probabilidad. Entonces, G puede ser una función de probabilidad en estricto sentido. Ahora, si me preguntan a mí cuál es el más común que se van a encontrar, es el de arriba, donde el umbral está determinado. Ese es el modelo que vamos a ejemplificar en la clase de hoy. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Para cada G hay dos probabilidades. Sí. Exacto, para la observación en cada momento hay dos posibilidades. O estás en el régimen alto o en el régimen bajo. Entonces, ¿y cómo lo asignas? Lo asignas en función. Pues imagínate que te paras en T y volteas a ver el T de inmediato anterior. Si ese valor está por encima del umbral, entonces está en el régimen superior. Si ese valor está por debajo del umbral, entonces estás en el régimen inferior. ¿Y este umbral, ese T, cómo lo determina? Ah, bueno. Hay dos maneras de determinarlo. Uno es hacerlo totalmente arbitrario porque tú conoces el fenómeno y otra es dejar que el modelo encuentre, bueno, hacer un proceso iterativo para encontrar cuál es el umbral que genera que el error es más pequeño. Y entonces, ¿cómo haces esto? A través de criterios de Akaike. Entonces, haz de cuenta que lo que haces es, generas un montón de umbrales y determinas cuál es el que genera el Akaike más pequeño, el que particiona y que genera ese C, que hace que la cake sea el más pequeño posible. Esa es, digamos, la forma algorítmica que lo haría. Que básicamente el criterio de Akaike está relacionado con el término de error, por eso lo digo así. Y ya, es eso. No sé si había otra duda. ¿No? Ok. Sí, por allá. Ok, vale, buenísimo. Entonces ahí estamos, ¿vale? Bien. Entonces, podemos establecer extensiones y entonces lo podemos poner así. Lo podemos complicar tanto como querramos. Por ejemplo, podríamos decir que no estemos ahora en un escenario de un AR1, sino digamos que, por ejemplo, los regímenes son un AR de orden P. Noten que lo que sí está constante es lo que estoy diciendo es que tanto el régimen superior como el régimen inferior, ambos son modelos AR. Entonces estamos diciendo que ambos se comportan como AR. Lo que los está separando es el umbral, nada más. Pero ambos, entonces es como si tuviéramos dos series modeladas.
como autorregresivos, pero una cuando estás en el régimen alto y otra cuando estás en el régimen bajo. El segundo caso, que es más o menos ajustado con la función de probabilidad, es lo mismo, nada más que igual es un ARP, pero la función de probabilidad sigue siendo la que ajusta cuando estás en un caso y cuando estás en otro caso, ¿vale? Y el criterio de Kaike, que sería el que utilizarías para seleccionar cuál es el C óptimo, sería este criterio de Kaike que tengo aquí, que es un criterio de Kaike común, no tiene mayor tema, eh, pero es el que tendríamos que utilizar para seleccionar C. Noten que este criterio de acá hay que depende de P1 y de P2. Depende de P1 porque es el número de rezago que estamos en la primera ecuación y de P subíndice 2 porque es de la segunda ecuación. Entonces, una de las cosas que puede pasar es que la ecuación 1 tenga más rezagos que la ecuación 2 o viceversa. Solo por convención lo vamos a dejar con el mismo número de rezagos ambas ecuaciones, para no complicar la estimación. Pero en general podrían decidir que el régimen alto, por ejemplo, tenga más rezagos o menos que el régimen inferior, si quisiera. No hay restricción matemática para esto realmente. Ahora, ¿cuándo? Pero entonces la pregunta que debe surgir ahora, entonces, ese es el caso en el cual podemos determinar el régimen en función de información observable. ¿Cuál es la función observable? Es, en este caso, la trayectoria anterior de la serie. Eso determina el régimen. Ahora, ¿cuáles son los casos en los que no existe información observable para determinar el régimen? Bueno, esos casos se determinan de esta manera. Es igual, pensemos en que un régimen es un AR1 y el otro también es un AR1. Nada más que la condición que voy a tener es que va a ser el primer régimen si ese T es igual a 1 y si ese T es igual a 2. Entonces, S1 y S2, estos de acá, son dos, es una función adicional que le voy a incorporar al modelo. La forma o lo que más común que ustedes se van a encontrar es que esa S es un proceso de Markov, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a determinar si la serie está en el régimen superior o en el régimen inferior? Vamos a tomar una cadena de Markov que nos va a decir cuándo está en uno o en otro régimen. Entonces, vamos a asumir dos modelaciones. Por un lado, el régimen por sí mismo, el cambio de régimen, y por otro lado, la cadena de Markov. Y la cadena de Markov va a ser determinada por sus características de una cadena de Markov. Una cadena de Markov, en estricto sentido, es simplemente esta representación. Esta representación que tengo aquí es, ¿cuál es la probabilidad de que este T tome el valor de 1, dado que viene del momento 1? Y así sucesivamente. Esto, si lo observan, lo podemos poner en una matriz. Entonces, pongámoslo en matriz. Entonces, por ejemplo, si tengo una matriz, tendría una matriz de cuadrada de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, aquí tengo P1, aquí tengo P12, aquí tengo P21 y aquí tengo P22. Entonces, ¿qué es lo que dice en la cadena de Markov? Lo que dice es lo siguiente, se lee de esta manera. ¿Cuál es la probabilidad de que digamos, de que la transición de la serie se quede en P1 aquí, se quede en esta casilla, dado que en el momento anterior estaba en esta casilla? Eso es lo que modela esta primera. Ahora, ¿cuál es lo que es lo que modela esta otra? Ah, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se cambie ahora a la casilla 2, dado que en el momento anterior, o sea, el día de ayer, estaba en la casilla, justo estaba en esta casilla? ¿Cuál es la probabilidad de cambiar hacia esto? ¿Sí? Ese es el símbolo que utilizaríamos. Y este símbolo de acá, por ejemplo, sería cuál es la probabilidad de mantenerte ahí. Y esta otra sería cuál es la probabilidad de transicionar aquí. Aquí habría otra, cuál es la probabilidad de mantenerte aquí. Y habría otra, cuál es la probabilidad de transicionar hacia acá. O cuál es la probabilidad de transicionar hacia acá. ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Todos tienen la probabilidad de quedarse en este. Se, se pueden mover solamente hacia. No, eso no se puede mover. Es decir, que tú digas de P11 a P22, no, no puede ocurrir. Sí, todas pueden quedarse en su mismo. Bueno, no, solamente los extremos se pueden quedar. El P21 no se puede quedar ahí, tiene que transicionar.
Vale. Ok. Bien, ¿dudas con eso? Sí, más o menos. Pero haz de cuenta que lo que hice en el caso anterior es solamente dos probabilidades. O estás en uno o estás en otro. Y este tiene cuatro. O te quedas en el mismo, o transicionas al dos, o transicionas al de acá, o te quedas en este. Tiene tres escenarios. Todos tienen tres escenarios. Serían, más bien, no serían los cambios de régimen, sino es la cadena de Markov subyacente y tú decides si cambió de régimen en función de la regla. Por ejemplo, la regla que yo puse fue simplemente esta regla por simplicidad. Dije, ese uno si cuando ese sea uno va a estar en el régimen uno y cuando ese sea 2 va a estar en el régimen 2. ¿De cuántas maneras puede estar en el régimen uno y de cuántas maneras puede estar en el régimen 2? De dos maneras. Las primeras dos son estas dos, bueno, de estas dos maneras, ¿no? Me puedo quedar en el régimen uno, es decir, estaba en el uno y me quedé en el uno. Y la otra es, estaba en el uno y transicioné al 2, ¿no? Y esta de acá, que es el segundo caso, que es este caso de acá, es, ¿cómo puedo obtener ese igual a 2? Ah, bueno, estaba en el 2 y me quedé dentro del 2. O estaba en el 2 y transicioné hacia él, ¿vale? ¿Va? Ok, buenísimo. Entonces, va, ya, pero bueno, ahora, pero pensemos ahora cómo lo estimamos, porque eso es probablemente lo más importante en este caso. Entonces, bien, ¿cómo lo haremos? Ese es el proceso algorítmico que seguiríamos. Estimemos un AR, un ARP, del que sea, luego consideremos cualquiera de las hipótesis de no linealidad, ya sea que sea un CETAR, que sea bueno, un CETAR o un Markov switching, un cadena de Markov, y luego de eso estimamos parámetros, evaluamos resultados y ajustamos, en su caso, o hacemos pronóstico, o hacemos impulso de respuesta, a lo que queramos, podemos hacer aquí, ¿vale? Bien, entonces voy a ir a R a estimar uno de estos, ¿no? Entonces vamos a trabajar hoy con clase 23 y clase 23. Y entonces, con clase 23 abramos este archivo que se llama, es un modelo de cambio de régimen. Entonces, para este caso solo voy a necesitar dos bibliotecas. AST-TSA, que es para convertir series de tiempo y modelar cambios de régimen, y TS, que contiene justamente la función que permite hacer como la modelación de cambios de régimen. Bien, entonces voy a utilizar un dataset clásico de cambios de régimen, que se trata de la tasa de mortalidad de influenza en Estados Unidos durante 11 años. Es información mensual, entonces la tasa de mortalidad es por cada 100,000 habitantes. Entonces voy a utilizar el archivo, es un archivo bien sencillo, es un archivo TXT que lo voy a importar con esta función. Creo que nunca hemos importado archivos TXT, pero esta sería la función para importar un TXT, que sería red.delin, porque está delimitado por coma. Lo importamos como el archivo flu y vamos a mostrar cómo se ve la información que está. Entonces, así se ve la información. Entonces, aquí tengo la tasa de mortalidad por influenza de 131 meses, ¿vale? Bien. ¿Dudas hasta este punto? ¿Vamos bien? Ok. Va. Bien, luego de que importo la tabla de datos, lo voy a convertir a serie de tiempo. Entonces, voy a tomar el comando TS para convertir flu a una serie de tiempo y voy a tomar su diferencia. Entonces, voy a tener la serie en niveles de diferencias. ¿Por qué razón hago esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Puede ser que la serie original no tenga cambio de régimen. Por ejemplo, pueden tomar, por ejemplo, las series de índices de precios de algún genérico o de algún bien, y esa en estricto sentido es una serie creciente. Entonces, esa puede ser que aunque puede ser que esa no muestre el cambio de régimen, porque es una serie que tiene con tendencia, pero ¿cuál sí podría mostrar el cambio de régimen? Las variaciones. Es decir, podríamos hablar de inflación en diferentes regímenes. Es decir, tenemos inflación alta
Tenemos momentos en los cuales la inflación es alta y momentos en los cuales la inflación es baja. De hecho, hay mucha literatura al respecto, ¿sí? Hay mucha literatura sobre los dos cambios de régimen para inflación, inflaciones altas, inflaciones bajas, y están muy asociados con los momentos de crisis y de recesiones, ¿no? Normalmente cuando hay crisis y recuperación, a veces viene con un repunte de inflación derivada del relajamiento de la política monetaria, ¿vale? No entro más al asunto porque, como les dije, no soy macro, entonces ahí ya, para mí son terrenos oscuros. Este, bien. Am, luego, entonces, hagamos ahora lo siguiente, hagamos un gráfico de ambas series. Entonces, y se ven de esta manera. Entonces, por ejemplo, tengo aquí, en este caso, la tasa de mortalidad, tal cual, como estaría graficada. Entonces, noten cómo se ven claramente los momentos estacionales, ¿no? Entonces, los momentos donde repunta la tasa de mortalidad, es decir, donde probablemente está asociado con los inviernos. Eh, bien, entonces, una de las ideas que a veces surgía era que esta serie tenía dos regímenes y se puede ver de esta manera. Algunos podríamos pensar que, por ejemplo, el régimen es como los puntos más altos, ¿no? Y otros podrían decir las partes más bajas. Pero hay también quien podría pensar que los regímenes están asociados con la trayectoria. Por ejemplo, el momento ascendente o el momento descendente. Pueden ser dos cambios, dos regímenes distintos. ¿Por qué tiene sentido eso? Bueno, porque los momentos ascendentes pueden ser modelados de una manera distinta que los momentos descendentes. ¿Sí? Esa es la idea del modelo de cambio de régimen. Entonces, si pudiéramos separar la serie, la haríamos tal vez de esa manera. Entonces, esa es una primera idea. Ahora, pero veamos cómo se ve la serie en diferencias. Y la serie en diferencias es más clara. No sé cómo es que pareciera ser que hay momentos en los cuales la pendiente es distinta. Por ejemplo, estos primeros momentos la pendiente es más alta que por más o menos la mitad de la serie. Por la mitad de la serie la pendiente se empieza a aplanar y de hecho se vuelve más plana. ¿A qué se puede deber? A muchas situaciones. Una de las cosas podría ser que a lo mejor apareció una innovación tecnológica como una vacuna y entonces hace que, por ejemplo, el momento de transicionar hacia más muertes se vea aplanado porque la gente se vacuna, ¿no? Eso puede explicar un poco el fenómeno. Pero bueno, en ese sentido nosotros no somos expertos en epidemiología y tendríamos que saber un poquito más para ver si eso puede explicarlo. Lo que sí podemos hacer es tratar de implementar un modelo de cambio de régimen aquí, para ver si existe un cambio de régimen. Esa es la hipótesis de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a modelar un cambio de régimen? Voy a utilizar el modelo CETAR. Entonces, la función es CETAR. Le voy a decir quién es el objeto de serie de tiempo que utilice. Luego le voy a decir cuántos rezagos quiero que utilice y los números de rezagos que quiero que utilice son dos. Entonces voy a hacer un AR2 para ambos regímenes. Entonces el régimen alto y el régimen bajo va a ser un AR2. Y con TH delay lo que voy a decirle es cuándo va a considerar cuál es la variable que va a utilizar para determinar si hubo cambio de régimen. Y le estoy diciendo que es justamente la variable rezagar un periodo hacia atrás. Entonces, que si aquí este TH delay lo muevo, es decir, lo cambio a 3, 4, 5, estoy cambiando esta variable, me voy a regresar aquí. Con ese TH delay lo que estoy moviendo es justamente a este amigo, déjenme voy a cambiar de color a verlo. Estoy cambiando este valor que está aquí. Eso es lo que controla este TH delay. ¿Vale? Entonces, si yo lo cambio a 2, va a considerar los dos rezagos hacia atrás para identificar si este es el cambio de régimen serio ahí o no. Y así sucesivamente. Voy a utilizar el más sencillo, que es solamente un rezago. Y voy a imponer un threshold o un umbral que es 0.3. Entonces yo le voy a decir que el 0.3 va a separar, es el C, es el C que va a separar. Yo lo estoy imponiendo aquí arbitrariamente, en este caso. ¿Sí? Hagámoslo ahorita arbitrario y luego lo relajamos a que lo determine la máquina. Entonces, ejecutamos esta instrucción y lo que me dice es un primer warning. Me dice que hay una posible raíz unitaria en el régimen bajo. ¿Qué significaría eso? ¿Qué les hace pensar eso?
perdón, que el régimen bajo se vuelve no estacionario. ¿Sí lo ven? Es decir, que cuando yo decido separar las series en un régimen alto y uno bajo, en uno de los que me resulta, se vuelve no estacionario. Entonces podría ser que sea una mala idea separarlo con ese umbral, con 0.3, porque estoy generando que una de las series se vuelva un proceso que a lo mejor va a ser explosivo. ¿Sí? Entonces, sí se pueden separar con ese threshold, pero uno de los, concretamente el régimen bajo, puede ser que tenga raíz unitaria. Entonces, es lo que me estás diciendo. Dice, bueno, va, entonces, tal vez sea una mala idea modelar la serie en niveles. A lo mejor hay que modelarla en diferencias para evitar que uno de los regímenes se vuelva con raíz unitaria. Esa es una posible explicación. Pero vamos a continuar con esto. Vamos a ver cómo se vería su resultado. Si hago el summary, me dice que este es un modelo no lineal, que estoy modelando dos regímenes, y noten que aquí está la primera ecuación. La primera ecuación, esta es la constante, este es el valor rezagado un periodo y el valor rezagado dos periodos. Este es el AR2 del modelo del régimen superior y este es el AR2 del modelo del régimen inferior. Aquí está, digamos, la variable, estoy utilizando un threshold de 0.3, está fijo, es lo que me dice, este es el threshold fijo, y me dice otra información, me dice que la partición, me dice que en el régimen bajo está el 70% de la información y en el régimen alto está casi el 29% de la información. ¿Sí? Entonces, utilizando un threshold del 0.03, estoy particionando la información más o menos como en un 70-30. ¿Sí? Entonces, es un poco para que identifiquemos también nosotros si es que eso hace sentido. Al menos, a mí, yo de lo que vi de la gráfica me parece que es una buena aproximación, porque no me daba la impresión que los de régimen serían simétricos. Es un poco como para que ustedes también exploren cuando hagan este tipo de regresión. Ahora, la regresión más completa está aquí abajo. La regresión aquí ya estaría como su cuadro de estimación. Está el estimador, está el error estándar, está el valor T y está el pi-value. Entonces, noten cómo es que solo son significativos. En el caso de la primera ecuación, solo es significativo el rezago 1, y en el caso de la segunda ecuación, todo es significativo. El régimen bajo es significativo todo y el régimen alto es no significativo. Ahora bien, recordemos algo que nos dijo perdón, al revés, el régimen bajo es el de arriba y el régimen alto es el de abajo, ¿no? Por la terminación .h y .l, ¿vale? Entonces, recordemos algo, ¿qué es lo que me dijo el software? Me dijo que probablemente el régimen bajo tiene raíz unitaria. Eso quiere decir que este coeficiente es estadísticamente 1. Eso es lo que me está diciendo, ¿sí? Que este coeficiente es estadísticamente 1. Y sí, parece que es 1, por eso es que está ocurriendo eso. Entonces, tal vez no es buena idea modelarlo de esta manera. Vamos a alterar un poco la modelación, y la propuesta de modelación que les hago ahora es, eh, hagamos cómo se ve bueno, primero voy a imprimir cómo se ve la estimación que acabo de hacer. Si le doy plot a la estimación, me va a generar todos estos gráficos. Vamos a repasarlos muy rápido nada más y ahorita voy a regresar a ellos. Entonces, aquí está cómo se ve la serie, cómo se ve sus residuales, cómo se ve la función autocorrelación parcial, cómo se ve el promedio de la información, pero los interesantes en este caso particular de esta clase son que es la relación que guarda la información rezagada a un periodo con la información en este momento. Entonces, noten que lo que dice el software es que los que están en cuadritos rojos es que dice que esos, según mi criterio, serían un segundo régimen. Serían un régimen distinto de los que están en pulpitos negros. Y desde aquí, por ejemplo, no queda tan claro que se separe la información, es decir, que los rojos y los negros sean distintos, considerando como rezago, como información que explique el cambio de régimen al rezago 1. Ahora veamos cómo se vería si utilizo la información de un rezago 1 y un adelanto 1, es decir,
para saber si a lo mejor en realidad la distancia que guardan son dos periodos. Entonces, ni noten que ahí pareciera ser que sí ya la información se empieza a separar. Tenemos un régimen que está como creciente y otro que está como aplanado. Entonces, una de las primeras hipótesis yo diría es, bueno, a lo mejor en realidad el criterio de selección del régimen no es justamente la variable del periodo inmediato anterior, sino dos periodos. Una primera, ¿no? Pero sigo teniendo el problema de que uno de los regímenes tenía raíz unitaria. Entonces, ¿cómo lo voy a solucionar? Lo voy a solucionar tratando de hacer el modelo en diferencias. Entonces, estimemos la misma ecuación con un threshold distinto, pero igual. Y me dice que, aquí el único warning que me está dando es que uno de los regímenes se queda con poquita información. Pero noten que ya no tengo el problema de la raíz unitaria. Entonces parece ser que este es un mejor modelo. ¿Sí? Un mejor modelo, sí, es cierto, uno de los regímenes se queda pequeño, pero el otro no tanto. Ahora pensemos, ¿es muy grave? Depende, porque aquí tengo el 13% de los datos, pero tengo 131 observaciones, si no mal recuerdo. Por aquí tenía yo, déjenme ver, tenía yo, sí, 131 observaciones. Entonces, si tengo 131 observaciones y en un régimen tengo como el 13%, pues tal vez sí sea grave, porque uno de los regímenes solo es explicado como por una veintena de datos. Entonces no es tan buena idea tal vez esta modelación. Pero bueno, continuemos con ella como si hubiera sido un buen camino. Entonces, voy a imprimir el summary y lo que tengo aquí es que tengo la misma ecuación, tengo, bueno, la misma tabla de resumen, pero ahora noten que la significancia cambia un poco. Esta significancia tiene otra estructura, y la razón es que noten que ahora ninguno de estos coeficientes es cercano a uno. Tal vez el último, este de acá. Tal vez este de acá. Sería el único que tal vez me preocuparía, pero en realidad es ni siquiera porque es negativo. Entonces, ya está. Entonces, en realidad estos modelos no tienen raíz unitaria. Podría ser una buena modelación. Los regímenes, uno bajo, uno alto. Vayamos a ver cómo se ven los plots de esta estimación. Voy a darle enter a todos estos. Entonces, así se ve la serie. Vamos a ir a las series que me interesan, que son estas. Entonces, primera observación. En diferencia, lo que me dice, lo que me propone es que los que están de este lado serían un régimen y los que están allá sería otro régimen. Pareciera que sí, en este caso sí. Es decir, tengo un grupo que está aplanado, que es menor, que es negativo, que son tasas de variación negativas, y tengo otro grupo que son tasas de variación positivas. Un poco la idea que yo había planteado, que es decir, cuando lo modelo en diferencias, pareciera ser que lo que está cambiando el régimen son las pendientes. Los que tienen una pendiente creciente, o los que tienen, también se podría leer al revés, como una pendiente decreciente, y los que están muy aplanados. Entonces, pareciera ser que sí, ahí hay un cambio de régimen. Voy a ver este otro, y más o menos la propuesta es la misma. Pero bueno, ¿cuál es el gráfico que me interesaría más observar? ¿Qué es este? Lo que dice la estimación es esta, es decir, todos los que son puntos rojos es un régimen distinto de los que son puntos negros. Entonces dice, bueno, todos los que son como que crecientes son un régimen distinto. Pues no sé, tampoco me convence tanto, ¿no? Pero bueno, eso dice el software con un threshold eh, arbitrario. Vamos a ver cómo lo solucionaría la máquina si es que pudiéramos dejar que el threshold lo autodeterminara, siguiendo un criterio de alcance. Eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, simplemente hago esta especificación. Voy a tomar la serie en diferencia, porque es la que creo que funciona, no la serie en niveles. Entonces, serie en diferencia, voy a utilizar un AR4 como ecuación, y voy a decirle que utilice como variable el rezago inmediato anterior para decisión. Noten que ya no le estoy poniendo un threshold ahí, estoy diciendo que lo deje, que lo estime libre. Entonces, lo estima muy rápido porque la serie es pequeña. Lo único malo de dejarlo libre es que me dice que sigue habiendo una posible raíz unitaria
en el régimen alto y en el bajo, en los dos regímenes, ¿vale? Entonces, en los dos es posible raíz unitaria considerando cuatro rezagos. Y vamos a ver cómo se ve la estimación con cuatro rezagos. Se vería así. Entonces, parece ser que este es el problema para la raíz unitaria, este de acá. Y aquí no lo percibo. ¿Cuál podría ser el problema aquí? En esta otra ecuación aquí abajo. Pero bueno, aquí sí me queda claro que este sería el problema. Aquí no estoy seguro. Bien, y veamos cómo sería su propuesta de gráfico para la estimación de este modelo. Vale. Entonces, para la estimación de este modelo, lo que me dice es que la propuesta de modelación de régimen sería esta. Parece ser que a lo que sigue asociando a a este cambio de régimen es el tema de las pendientes crecientes. Es decir, al menos parece ser que lo que plantea es que cuando la influencia empieza a crecer, es un cambio, es un régimen distinto que en los otros escenarios de la influencia. Bien, una prueba más que podríamos hacer es tal vez regresar a la serie original y no hacerlo con la serie en diferencias, sino tal vez un posible modelo podría ser decir que en lugar de que estime este otro modelo, es decir, que lo estime en niveles, me dice que igual hay una posible raíz unitaria, pero solamente para el caso del régimen bajo, eh, al menos ya uno de los regímenes igual podría ser no con raíz unitaria, y veamos cómo se ve el plot de este amigo. ¿Perdón? Ah, ya, sí. Gracias, muchas gracias. Sí, tengo un error ahí. Entonces, este plot lo cambiaríamos y veamos cómo se ve nuestro cambio de régimen aquí. Me gusta más porque lo que está diciendo es un poco lo que nos parecía que era intuitivo, que es decir, que los momentos en los cuales estamos en la parte baja son un régimen distinto de los momentos en los cuales se expande la enfermedad y mata a muchas personas. Perdón por mi alegoría, pero es lo que está pasando. ¿Vale? ¿Duda? Esa línea, esa es lo que se refiere es el que tiene más o menos porcentaje de los datos, por ejemplo. Esta línea no es simplemente. ¿O por qué de arriba la línea era más arriba? Más arriba. No me he fijado dónde la grafica. Es una buena pregunta. No me he fijado dónde la grafica. Esto lo podríamos checar. No, es el threshold. El threshold al terminar automáticamente es punto 27 y sí, es el threshold. Ya, ¿vale? Es el umbral. Y si a partir de este umbral, sí, justo divide, pero no divide por porcentaje, sino divide dónde están los regímenes. Perfecta es. El cambio de régimen más trabajo más que perfecta, tendría que hacerte sentido, ¿no? Del dominio específico que estés analizando. Por ejemplo, si esto fuera inflación, a lo mejor sí me haría mucho sentido que todos los de abajo fueran rojitos, ¿no? Porque son momentos de inflación baja, ¿no? Pero porque es mi conocimiento del procedimiento que sigue la inflación. Yo no estoy tan seguro aquí porque eh, no alcanzo a entender muy bien, eh, porque si te das cuenta, considera regímenes, pero completamente la curva baja, ¿no? Entonces, no sé si tenga que ver con algún tipo de característica de que la población, cuando los infectados son bajos, como las muertes también son bajas, ¿no? Eso puede ser. Pienso que, pero no alcanzo a entender muy bien por el dominio del caso en particular, ¿no? Pero, o sea, te entiendo desde la parte estadística, no desde la parte del fenómeno. ¿No? ¿Duda? ¿Cómo está?
o el régimen, el cambio de régimen, como a la vez un cambio estructural de los datos, pues si se graficara el tipo Ujú. sobre el régimen era fijo, nos diría que se divide en los regímenes, en la pero nos diría los datos que daría lo que sería que el tipo de cambio cuando ya es bajo, cuando es pico y cuando es pico, o... Sí, pero en este caso que tú estás planteando es más obvio, porque tú sabes exactamente cuándo ocurrió el cambio de política. Entonces ahí yo no lo modelaría como un cambio de régimen, lo modelaría como un cambio estructural. Creo que un poco asociado con lo que tú estás planteando, algo que sí podría ser un cambio de régimen, es, por ejemplo, cuando el Banco Central decide intervenir en el mercado cambiario y cuando no. Entonces tienes dos regímenes. El mercado cambiario está intervenido por el Banco Central, es decir, hubo una decisión de inyectarle dólares o no al mercado. Y eso sí podría ser un cambio de régimen, no es un cambio estructural, es un cambio de condiciones en la variable, en el proceso. Sí, exacto, se repite, bajo ciertas circunstancias ocurre esa intervención. Es como la inflación que te decía, ¿no? Hay momentos de inflación baja, pero tiene que ver con una combinación de política monetaria con tal vez un proceso de recesión, ¿no? Son regímenes distintos, ¿no? Y de tasa de un crecimiento de la inflación, cuando a lo mejor tiene que ver con recuperaciones de recesiones y crisis, con un relajamiento de la política monetaria, ¿no? Vale, sí, porque los demás casos, cuando tú lo puedes separar perfectamente, son cambios de régimen. Ahí sí no hay vuelta atrás. Es decir, tú sabes exactamente qué momento, a partir de qué momento se partió la información. Ese no tiene sentido modelarlo como un cambio de régimen, sino como un cambio estructural. ¿Sí? No nada. ¿Dudas? Ok, buenísimo. Pues hasta aquí le quiero dejar el día de hoy. No sé si tengan algún otro comentario. Si no,